Buenos días para todos. Bueno, cuando estaba preparando esta conferencia, recordé una que dicté en el 2009, invitado por un evento que hace el Instituto Geográfico periódicamente sobre geomática, ¿cierto? Allí tuve la oportunidad de participar en una de las conferencias centrales y participé precisamente con este tema. El tema era relacionado con lo que estoy hablando hoy. Entonces, pues me sirvió también del 2009 a este periodo como que hacer un balance, ¿cierto?, de lo que veníamos haciendo en este tema. Para lo que vamos a mirar ahorita, entonces será una introducción, unas metodologías muy gruesas, ¿cierto?, sobre las cuales hemos estado trabajando, algunos resultados con algunas conclusiones, con algo de recomendaciones. Es parte de lo que nos interesa para el día de hoy. Bueno, en el tema de las tecnologías de la información geográfica, es una gran sombrilla que hace referencia a esas tecnologías, ¿cierto? Básicamente al tema de los sistemas de información geográfica y a la teledetección y los GNSS, ¿cierto? Es básicamente eso, y dentro de ella consideramos esa sombrilla como algo importante, algo clave. Pero con el tiempo, pues lógicamente se van sumando nuevos elementos, ¿cierto? Y uno de ellos corresponde, por ejemplo, al tema de Big Data, y traje una definición de oracle.com para que podamos observar allí sobre ella, ¿cierto? Y la otra corresponde a Cloud Computer, que es también otro elemento clave, también es de Google, para que ustedes puedan enterarse un poco sobre esas definiciones. Es decir, que esas tecnologías de la información han venido evolucionando a través del tiempo, apoyado en el desarrollo de Internet y paralelamente a unas tecnologías que han alcanzado importancia en todos los campos del quehacer, ¿cierto?, nuestro. Pero para nosotros, importantísimo es el hecho de que, y el profesor Tose, el doctor Tose lo acotaba en algún momento, el hecho de que en Colombia tenemos una infraestructura colombiana de datos espaciales. Esa infraestructura ha hecho posible que hoy podamos estar contando con, por ejemplo, proyectos claves como datos abiertos, ¿cierto? El hecho de que podamos estar accediendo a datos abiertos que para nosotros, me refiero a quienes tenemos una edad como la mía, pues podíamos tener otras situaciones hace 30 o 40 años, ¿cierto? Bueno, entonces dentro de ese contexto de las tecnologías de la información geográfica, pues han sido también un soporte clave para trabajar el tema de los cambios de las coberturas de la Tierra. Esas coberturas y los usos que se hacen de la Tierra, pues tienen un trabajo cada vez más de interés por la comunidad internacional. Y eso lo evidenciamos, un reflejo de ese interés por la comunidad internacional por trabajar esto, es la aparición de revistas, ¿cierto?, de orden internacional, eventos internacionales, publicaciones de libros y grupos de investigación a nivel global que se están conformando alrededor de esos temas y que, por ejemplo, a nivel de Colombia podemos encontrar en la Universidad Nacional o la Universidad Javeriana grupos de trabajo que están alrededor de este tema, ¿cierto? Pero adicionalmente podemos estar reconociendo en ellos un aspecto importante, y es que, por ejemplo, la comunidad científica, en este caso el IPGCC, estoy hablando del 2007, ¿cierto?, definió que los cambios de cobertura y uso de la Tierra juegan un papel importante en el cambio climático. Entonces, eso ha hecho de que también ese tema tenga relevancia allí. Pero también sabemos que el cambio climático afecta las coberturas y las formas como éstas se utilizan. Es evidente también en los reportes de investigaciones a nivel internacional, ¿cierto? Lo observamos en el último encuentro realizado en Arabia recientemente, ¿cierto? En el caso de Colombia podemos aterrizarlo por un aspecto clave como es, por ejemplo, las coberturas de bosques. El país, como saben ustedes muy bien, tiene un sistema de información alrededor de la deforestación y que periódicamente está rindiendo informes al país, ¿cierto? Ese sistema
pues también nos va a permitir o nos ha permitido avanzar sobre los análisis que hacemos a nivel del país. Bueno, aquí podemos estar diciendo entonces que su pérdida contribuye a la emisión en un 25% de los gases que crean efecto invernadero. Esto lo dijeron en el 2005, ¿cierto? Mientras que el cambio climático afecta a los bosques con el aumento de la temperatura. Es claro, y lo hemos visto en trabajos a nivel local, trabajos donde relacionamos temperaturas con vegetación en la cuenca del río Conveima o a nivel de la ciudad de Ibagué, ¿cierto? O sea, como para ponerlo en términos locales. Es decir, que es una realidad, esto lo decía Dale en 2011, ¿cierto? Pero estas relaciones realmente son evidenciadas por el común de las personas a través de los bienes y servicios ecosistémicos que nos brindan estos ecosistemas. Es por eso entonces que el cambio de las coberturas es un tema de interés a nivel global, como también lo es a nivel local. Bien, dentro de esto, el interés de trabajar estas dinámicas se enfocan básicamente a unos procesos. En ellos los que hemos venido trabajando básicamente, ¿cierto? Lo hemos hecho a nivel de deforestación, a nivel de urbanización y a nivel de cambio de uso de la tierra agrícolas o la intensificación del mismo tipo de uso, ¿cierto? Ahora podemos estar hablando de otras alternativas que están saliendo a flote. Para esto contamos con modelos que han venido siendo construidos para facilitarle la vida al usuario. Los investigadores detrás de esto pues van avanzando en esto, apoyado precisamente con las tecnologías que hay disponibles en el momento. Un ejemplo de esto fue lo que nos presentó el profesor Jaime López con su presentación, ¿cierto? Allí. Pero acá también acogemos, digamos que modelos establecidos por investigadores, por ejemplo como CLUES, GeoMob, regresiones logísticas, comparación de mapas, etc. Y así podemos tener una serie de alternativas desde el punto de vista tecnológico que cada vez más aprovechan la presencia de Internet, ¿cierto? Y la disponibilidad de datos a nivel global para poder realizar tanto trabajos a nivel global como a nivel local, ¿cierto? Aquí también podríamos estar observando, y hoy vamos a ver un ejemplo de estos, cuando Rosa nos comente en su conferencia sobre una aplicación en tercero, ¿sí? También hicimos un trabajo en años anteriores en la cuenca del río Conveima, donde pudimos estar utilizando ese tipo de herramientas para definir no solamente el tema de los cambios, sino también definir algunos de los factores condicionantes de esos cambios en un periodo de tiempo determinado. Recientemente también terminamos un trabajo en donde queríamos comprender lo mismo, pero a nivel de los bosques en el departamento del Tolima. Es una estrategia que ya vamos a comentar. Los software que conocemos, cada vez más digamos que se asienta el uso de QGIS y ArcGIS a nivel global, lógicamente apareciendo nuevas herramientas que cada vez menos requieren de un conocimiento profundo por parte de los usuarios. El tema entonces es cómo poder vincular esas nuevas plataformas, ¿cierto? Las que acotábamos anteriormente, apoyados en la cloud computer, o también el tema de Big Data. Bueno, aparecen estas que están siendo involucradas, las estamos ya involucrando en procesos que recientemente dos jóvenes investigadores estuvieron presentando, estoy hablándole de los 2 días anteriores, en un encuentro nacional de jóvenes investigadores en Amazonía. Entonces, es parte de lo que se viene avanzando en ese desarrollo. Bueno, para conocer un poco más del por qué solamente esos cambios son necesarios modelarlos y entenderlos, pues sencillamente esta diapositiva sobre el sistema Tierra nos indica la importancia de un subsistema de la parte humana y un subsistema de la parte medioambiental y cómo ellos se relacionan a través de acciones realizadas por el hombre, ¿cierto? Entonces, acciones como el manejo o cambios ambientales que ocurren per se en el territorio. Es decir, que cuando vemos esto, la realidad es compleja y necesitamos entenderla. Y como ustedes lo han visto en las charlas anteriores, el tema de cobertura es de interés, ¿cierto? Bueno,
Adicionalmente, podemos estar encontrando en este gráfico una interacción entre los modelos de cambio de uso de la tierra y los modelos de otros subsistemas, ¿cierto? Dentro de él podemos estar encontrando otros que interactúan, como por ejemplo el agua subterránea, la erosión, modelos de transporte, demográficos, etc. Es decir, que nos interesa no solamente entender las propias dinámicas de las coberturas, sino la interacción con los procesos. Estamos trabajando en eso. Hay varias tesis en el momento a nivel de maestría que se están realizando direccionadas hacia erosión, hacia servicios ecosistémicos, hacia elementos del ciclo hidrológico, etc. Bueno, existen algunas categorías. En nuestro caso ya está definido el sistema Corine-Lancover, pero también están definidos una serie de tipos de análisis que podemos estar utilizando. En este caso son herramientas en donde podemos estar hablando de análisis exploratorio de datos, regresiones, bayesianos y entrenamientos. En cosas específicas que hemos realizado, entonces hemos estado utilizando análisis a través del tiempo de las coberturas, ¿cierto? Entendiendo procesos como por ejemplo la deforestación y buscando modelos explicativos a través de, por ejemplo, regresión logística. Eso dentro de una base de datos en un sistema de información geográfica para poder interactuar finalmente con procesos de planificación de uso de la tierra a nivel de cuencas hidrográficas. En el departamento lo hemos hecho a nivel de departamento también. Es también una estrategia que nosotros como grupo de investigación tenemos para poder actuar. Es decir, trabajamos a niveles departamentales, pero estamos soportando desarrollos a nivel de cuencas. Nuestros análisis están llegando a escala 1/25.000. Bueno, es decir que podemos tener algunos resultados hasta el momento, como estos: análisis espaciales de cambios espaciales y temporales de los bosques naturales del departamento del Tolima, análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra para el departamento del Tolima, análisis de la eficacia de 3 clasificadores recientemente, los chicos que les comentaba hace un momento, Estefanía y Luis, están por acá precisamente, en donde ya estamos involucrando los temas que acotábamos anteriormente. Aquí unas conclusiones que corresponden también como a unos lineamientos de lo que estamos y hacia lo cual nosotros nos estamos dirigiendo un poco en concordancia con lo que planteaba el doctor Tose hace un momento. Es claro que debido a la naturaleza del objeto del modelamiento y análisis de estos cambios, ¿cierto?, los desarrollos y los programas para SIC ofrecen módulos totalmente integrados que consideran técnicas, ¿cierto? En este caso es lo que llamamos nosotros los SIC verticales. Y un ejemplo de eso es lo que Rosa va a comentarles más adelante, ¿cierto? Integración en todos los procesos de modelado de los cambios, es decir, involucrando estas nuevas plataformas. Vamos a seguir profundizando sobre eso como una alternativa de investigación. Para el abordaje de los análisis en los cambios de cobertura de uso de la tierra en cuanto a su modelamiento y la generación de escenarios, se plantea la necesidad de integrar en todas sus etapas los diferentes actores involucrados. Y debido a que estos cambios se producen por la interacción de múltiples factores, se requiere para su abordaje que se concurra a ciencias naturales, a ciencias sociales y a la ciencia de la información geográfica. Avanzar en el modelado de los cambios de cobertura de la tierra en relación a cambio climático y aguas subterráneas. Es claro que, por ejemplo, en este caso, en la parte de actores involucrados ya hemos hecho un primer avance. Lo que analizamos en cuanto a los cambios de coberturas, específicamente en este caso deforestación, pudimos inicialmente hacer un primer intento de cómo integrar esos actores del territorio en estos procesos, ¿cierto? Es decir que vamos avanzando en esa línea, es el interés nuestro. Es todo. Gracias.